さくらこちらマルヒト、各社全身開始せよ。全身開始せよ。終わり。Un simulacro de guerra. Porque pese a que es un país comprometido con la paz, parece posible que Japón vuelva a estar en guerra. さくらこちらマルヒト、ロンチャー2戦闘準備、射撃準備完了。事後戦闘準備移行する。終わり。状況遅れ。中隊長。はい。現在300キロの位置、敵航空機丸の方向に接近中です。了解。敵航空機接近了解。作戦地域赤警報発令。作戦地域赤警報移行。赤警報、赤警報。トキ28、ロンチャー MFR 戦闘姿勢移行せよ。赤警報、トキ27、ロンチャー MFR 戦闘姿勢移行せよ。En 1946, los estadounidenses redactaron la Constitución Pacifista de Japón, que se ha mantenido intacta hasta hoy. En ella, el país renuncia a poseer un ejército. De modo que estos hombres no son oficialmente soldados, sino que pertenecen a las Fuerzas de Autodefensa de Japón, fundadas en 1954. Durante mucho tiempo solo han realizado operaciones humanitarias, pero hoy se asemejan a un verdadero ejército. 230.000 hombres y mujeres repartidos por toda la isla. Estos son sus soldados de élite. 私の部下はどんなに荒れた環境、気象、雨、雪、冬、夏、また困難な状況においても必ず、中距離地対空誘導弾を定められたところに展開をして敵にバレないように隠蔽をし、敵航空機接近にあたっては確実にその飛行機、ミサイルを捉えて射撃をするといった動作がどんな環境でもできる素晴らしい隊員です。我々は負けない。Nuestra presencia en este entrenamiento de alto secreto forma parte de una estrategia publicitaria. De esta manera, muestran al mundo que ahora Japón también juega en la Liga de los Grandes. En diciembre, Tokio anunció el mayor programa de rearme desde la Segunda Guerra Mundial, 300.000 millones de euros en 5 años. Esto supone duplicar el presupuesto de defensa. Así este rico país pronto se convertirá en el tercero del mundo en términos de gasto militar, tras Estados Unidos y China. Para muchos, esto supone el fin del pacifismo japonés. 日本に対する潜在的な脅威については、特定な地域、国に対して私が中隊長としてお答えできる立場にはありません。しかしながらあえて申し上げるならば、周辺における南シナ海における中国の示威的な行動および弾道弾等の発射とさまざまな国が試みを平和や安定を脅かす試みをしているところがあり、ミサイル撃ち込まれたら止めれますか？核ミサイルに対する対処能力を有してはおりません。 China, Corea del Norte y desde el año pasado, Rusia. Todas ellas son potencias nucleares que suponen una amenaza para Tokio. La isla se siente rodeada. Al día siguiente presenciamos un ejercicio de desembarco de esta brigada anfibia de 2.400 soldados, fundada hace 5 años siguiendo el modelo de los marines americanos. Su misión, recuperar una isla ocupada por el enemigo. Lo que probablemente quiere decir China, pues tanto Pekín como Tokio reclaman las dos islas Senkaku. 最低限の抑止力という形で見ないと、ものは一緒であってもその使用の仕方ですね、それを自国を守るためなのか他国を攻めるためのものなのかっていうところの違いだと思いますので、日本としては自国を守るためにっていう形で装備品等を保有しているって形だと思います。 ¿Proveerá la remilitarización protección para Japón o lo impulsará a la guerra? En cualquier caso, la decisión del gobierno es clara. Japón debe demostrar su fuerza, ya que el enemigo parece estar al acecho. Estas imágenes despertaron el miedo en Japón. El 4 de agosto de 2022, Nancy Pelosi salía de Taiwán, tras la visita estadounidense de mayor rango en 25 años. China reaccionó indignada con ejercicios militares de proporciones sin precedentes y disparó 5 cohetes contra la zona económica exclusiva de Japón frente a la costa de las islas Okinawa, por primera vez en la historia.
Este pescador estaba en la mar cuando los cohetes impactaron muy cerca de él. したら俺がなかなか帰ってこないもんだからなんかすごい電話かかってきて「いやなんでこんな着信入ってんのかななんでかな」漁協の組合長とか筆頭理事とかみんな電話かかってきたから3社ぐらいもっとか立て続けに同じ取材を受けたの。俺鳥だと思ったら鳥はよく飛んでくるから集魚灯の明かり見つけて渡り鳥とか飛んでくるから近くにいた仲間の船がドローンが飛んでるって結構数飛んでたって言ったよ。 Drones chinos o japoneses en busca de restos de misiles. La paz en estas aguas parece haber llegado a su fin. 危ないとこなんだなってこれからどんどん危なくなるんだろうなって思いましたね。これが間違いで済んじゃうんでウクライナ見てればそうですけどいつね着弾してもおかしくない状態になるんであればもう怖いでしかないです。やっぱりここで漁をすることによって政治的な思想になるかもしれないけど日本を主張できますよね。せーの、ほい。 Los mares de Japón son un paraíso para los pescadores. Hoy estos hombres están pescando una aguja azul de 100 kilos. Conラインがボロボロなの古いのもう劣化してこんなの普通ダメなんだけど頑張ったけどここで切れたショックしゃあね戻ろうか小林さん今日は帰ろうか。 En el extremo suroeste de Japón se encuentra la isla fronteriza de Yuganugi. Situada a 2.000 kilómetros de Tokio, pero a tan solo 110 de Taiwán. Su ubicación estratégica sitúa a este remoto rincón de Japón en el centro del conflicto entre las dos potencias mundiales de China y Estados Unidos. Antes, en esta tranquila isla, todo giraba en torno a sus caballos salvajes y agujas azules. Pero hoy sus 1.700 residentes están preocupados por la Armada china. 100 de sus barcos navegan al año por estas aguas en disputa, 7 veces más que a finales de la década de 1990. Una campaña de intimidación. El amigo de Kobari también es pescador y casi nunca ha vuelto a ver esa joya. En julio de 2020 se acercó a las disputadas islas Senkaku, controladas por Tokio, pero reclamadas por Pekín. Antes Yonaguni se conocía como la isla de los dos revólveres.
porque durante mucho tiempo solo había 2 policías vigilando la isla. Pero en 2016, Japón construyó allí una base para 160 fuerzas de autodefensa. La nación insular se cerca y sigue luchando contra antiguos traumas.大きなね、雷さんが落ちたような音でした。すごい音。びっくりするどころじゃなかったんですね。それで原爆が落ちた瞬間ね、もう一つ僕覚えてるのはね、ガラス戸って当時お家の中にありました。ガラスが入ったドアね、ブワーって膨らんだんですよ。膨らんだら弾けますね、今度はね。バーンとガラスが全部割れました。ちょうどね、うちのおばあちゃんがガラスのそばにいたんですよね。割れたガラスが手に刺さっちゃってね、血が飛び出たんですね。いろんなおじさんおばさんたちがうろうろっていうかね、まあちょっと表現悪いけどね、幽霊が歩くような格好でみんなたくさん来るのね。爆心地からみんな逃げてきてるんですけど、おそらくね、血が出てたと思うんだけどの、血の色ってのは赤いけどね、赤いなんて分かりません。みんな灰色、全身灰色です。頭から足先まで。家の前に木があったり、まあ草があったりね、花が咲いてたんだけど、それもね、色がないんですよ。草木やね、花全部灰色。原爆が焼いたんでしょうね。そしてこれが私の4歳4ヶ月の時の写真です。委ねられてるんですよ。El Valle de la Muerte. Este huérfano ha guardado silencio durante toda su vida. Fue un secreto. Sin embargo, hace unos años se dedicó a hablar para combatir el olvido. Tiene 81 años. Es uno de los últimos supervivientes que aún recuerda las 2 únicas bombas atómicas de la historia lanzadas por los estadounidenses. Hoy en día, aún viven en Japón alrededor de 100.000 testigos de esta catástrofe. 私たちは戦争を知らない世代で、私たちの両親も戦争を知りません。しかし今世界ではロシアとウクライナが戦争をしていて、それがニュースで流れていたりと、全くの他人事ではないと感じています。レイありがとうございました。どうもありがとうございます。話を聞くだけでもすごく家族が亡くなるって考えただけでもすごく悲しいのに、実際にそうやって家族が急に亡くなったりしてるってなんか前はお話の途中で眠ったり死後を交わしたりしてたんだけど、このロシアの戦争が始まった去年からね、ここに体験講話を聞く子どもたちの顔色が全然違う感じてきたんですよね。Los niños supervivientes a las bombas atómicas no lo tuvieron fácil. Hasta 1952, una ley estadounidense les prohibía hablar públicamente de su historia. Además, se consideraban portadores de enfermedades debido a la radiación. Nadie quería tener nada que ver con ellos, ni casarse con ellos. Eran como invisibles, los leprosos de un Japón moderno que no quería ni oír hablar del pasado. Esta mañana, Masakazu Masukawa visita por primera vez una base estadounidense. Quienes perpetraron el delito en su momento ahora son los protectores de Japón. Al norte de Nagasaki se encuentra Sasebo, la base estadounidense más grande de la isla. El portavoz de prensa nos lo muestra todo. いや、これは大きいですね。これ見ると。まあでもこれより空母とかはもうさらに何倍も大きい。そうですね。
El astillero cuenta con 9 buques de guerra, casi 4.000 soldados y sobre todo un tercio de los misiles y municiones de toda la armada estadounidense. Estuvo involucrada en la guerra de Corea, la guerra de Vietnam e incluso la guerra del Golfo, la trastienda militar de los Estados Unidos en Asia. 特にこの長崎は原爆で大きな影響を受けた町ですからね、そういった今の怖いお話をやれ北朝鮮がなんとかぶっ放したよとか聞くとね、もう非常に緊張しましたね。En 2022, Corea del Norte disparó más misiles que nunca, y casi siempre dirigidos a Japón. その問題を抜きにして米軍はノーだということを言うのはね、ちょっと差し控えたいと思うんですね。長崎がまた原爆は落とさないでしょうけども、それに似たような攻撃をしてね、また廃墟の町になるんじゃないかという恐怖感が僕にはありますね。 Japón alberga más bases estadounidenses que cualquier otro país aliado de los Estados Unidos. La mayoría de los japoneses aceptan esta alianza, pero hay voces discordantes. Todos los meses se manifiestan frente a la base estadounidense Enoko en Okinawa. La mayoría son ancianos pacifistas marcados por la guerra. Pero una mujer encarna el futuro. Mayumi está aquí con su hija de 12 años. 中が米軍車両、米軍基地で、外は日本で、外人さんは自由にこの沖縄の外に出ることはできるんだけど、私たちが中に入ると捕まる。もうここの中はアメリカなので、フェンスのない沖縄を一度は見てみたい。返してほしいなって思いもある。フェンスなく米軍さんとつながりたい。ありがとうございました。頑張ろう。 私たちの未来を埋め立てないでってことです。ああ、なるほど。米軍基地で埋め立てないで。サンゴは皆さん戦争が起こってないのは憲法9条のおかげなんですよ。日本は戦争がしなかったのは専守防衛ということで武力を相手にね攻撃をするということをやめて憲法9条があって初めて日本は戦争しなかった。アメリカがいるかいないかっていうのはいた方がもっと危険なんですよ。 El movimiento antiestadounidense en Okinawa no es algo nuevo. Es una respuesta a los numerosos soldados presentes en unas islas tan pequeñas. 26.000 GI tienen su base permanente allí, la mitad del contingente estadounidense en Japón. Mayumi y sus 3 hijas se unieron a la protesta hace 7 años. En ese momento su hija menor, Kokona, solo tenía 5 años. Su familia se ha convertido en un icono del movimiento. She's crazy. She's crazy. Very, very crazy. Very, very crazy. Para esta familia de pacifistas, el peligro actual no procede del exterior, es decir, no de China o de Corea del Norte, sino de la remilitarización de Japón, impulsada por el gobierno nacionalista, que ha hecho que los países vecinos lo consideren una provocación. 戦争があるのはどっかで裏で操ってるいろんな人がつながってる。つなげれるよ。はい。政府が悪いと思う。中国嫌だみたいな人が結構多いからなんでだろうかなって思う。友達がなんか中国人嫌いっていう人何人か多い結構。多分なんでって聞いてもなんとなくって言って。Sin embargo, pocos jóvenes en Japón tienen tanto interés en política como ella. Al día siguiente averiguamos por qué. Desde 2018, Mayumi es concejala y anfitriona de la ceremonia Seijin Shiki. Cada año los jóvenes se reúnen en el ayuntamiento para celebrar su entrada a la edad adulta, a la fase seria de la vida. Ahora ya pueden votar. ¿Qué piensan de la tensa situación actual? 俺には答えきれない難しい問題が政治に若者が関わって政治でいきましょう。市議員やりますか？議員やりますか？やりません。やりません。なんで？もう一言にめんどくさそうだからです。なんか誰とでも仲良くなれる感じとか、お家とかも好きだし、見た目の、全部文化好きです、アメリカの。だからイエーイみたいな感じとか。成人式おでつ最高！わー、よみたー！
薄まってるなとはしてたけど、口から聞くのと数字で見るのとまた違うから、やっぱ本当そうかもしれないなって。Para Mayumi, este desinterés está completamente en línea con el gobierno nacionalista de derechas y sus planes de rearme. Volvemos a la isla de Yonaguni, primer bastión japonés en caso de guerra. El pescador Kobari acompaña a su hijo de 12 años a un día de proyecto padre-hijo en el colegio. La clase de historia trata sobre la Segunda Guerra Mundial. En Asia, las hostilidades comenzaron en 1931, cuando el Imperio japonés invadió Manchuria. Reconocer la responsabilidad japonesa no es un plato de buen gusto cuando te consideras víctima de China, como le ocurre al pescador Kobari. En un día despejado, la vista abarca desde Yonaguni hasta Taiwán. ¿Qué harán aquí si Xi Jinping lleva a cabo su amenaza y termina atacando Taiwán? Eso significaría más lanzamientos de cohetes, numerosos refugiados de Taiwán y probablemente la participación directa de Estados Unidos y Japón. Kobari y su mujer critican sobre todo la falta de planes de evacuación y refugios antimisiles en la isla. Not prepared for a war. この前に1回だけなんか一部の人だけなんだっけミサイルが飛んできた時のための避難訓練ってやったみたいだけど、俺なんか全然意味ないのあんなんやったって。ミサイルが飛んできて避難したってバンバン撃ち込まれりゃもうどうしようもないもん。シェルターってのないの？Yeah, please stop the war. We don't like the war. The children are suffering. Los aliados recuperaron Okinawa en 1945, en una de las batallas más sangrientas de la historia. En solo 3 meses, más de 100.000 civiles murieron aquí, una cuarta parte de la población. Los muertos son la razón del férreo apego de sus descendientes al pacifismo, pero también del miedo actual a una nueva guerra. Y ese miedo va ganando terreno lentamente. Según las encuestas, la mayoría de los japoneses se muestra a favor del rearme.